amados hermanos, en esta noche. Les saludamos desde Cundocán, Tabasco, la iglesia Ministerio Viva la Familia y un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, la hermana Sayán Yamilet, también la hermana Auri Rubí Suárez Ara, que está ahí atrás, y se encuentra mi nieto. Así que si usted escucha un amén, es él, ¿ok? Vamos a orar. Hoy vamos a hablar acerca de la fe, ya que la necesitamos urgentemente. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hermosa noche por tu misericordia, Señor, por tus bondades, por todo lo que haces por nosotros. Yo te suplico que guíes mis labios, guíes mis pensamientos, mi corazón, mi espíritu, Señor, todo mi ser, para que juntamente con tu Espíritu Santo podamos, Señor, ser usados para la gloria de tu nombre. Dame palabra, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que sea, Señor, edificante, pero sobre todo que traigas espíritu de sabiduría y de revelación a nuestras vidas. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a tener hoy un tema que vamos a estar tratando y que el Señor, pues, créame que le pedí mucho para que me diera el tema de hoy, porque pues solamente vamos a predicar hoy y mañana. Toda la semana no vamos a estar predicando porque vamos a estar en el retiro espiritual de Guatemala. No que vamos a ir a Guatemala, pero desde acá vamos a estarnos conectando desde la mañana hasta la noche. Entonces, ahí le pido, le invito a que aparte su tiempo para el Señor y que podamos darnos cita ahí en esta actividad. Vamos a hablar acerca del tema de la fe y quiero comenzar con un texto, Número capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Este texto, hermanos, a mí me llama mucho la atención porque cuando encontramos en nuestro contexto, en nuestro tiempo, en la actualidad, no es que Dios no haga milagros, no es que Dios se haya cortado la mano de Dios, no es que se le haya olvidado a Dios hacer milagros, sino que algo está sucediendo en el corazón de la iglesia, en la gente que hemos creído en el Señor, porque Dios sigue siendo el mismo de siempre. Santiago capítulo 1, verso 17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no ha cambiado y sigue extendiendo su mano para compartir y repartir buenas dádivas y también dones perfectos. Entonces, en Dios no hay mudanza, no hay sombra de variación. No es que el Dios de Israel ha cambiado, no es que el Dios que guió al pueblo de Israel por el desierto y que abrió el mar de par en par ha cambiado. No es que Dios, el que hizo los cielos y la tierra y creó todo con su palabra, ha cambiado. No, Dios dice su palabra, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces tendríamos que buscar nosotros, hermanos,
el error en nosotros mismos. No es que Dios ha dejado de hacer milagros. No es que Dios ha dejado de obrar maravillosamente en los corazones, trayendo salvación y sanidad, sino que el problema está del lado humano. Los hombres y las mujeres que tuvieron fe en el Señor experimentaron la gloria de Dios. El Señor le dijo a Marta y a María: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, la fe es importante. Hermanos, es importante para todo, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, la fe la describe la Biblia, la define Hebreos 11:1, aunque en toda la Biblia se encuentran, si investigamos minuciosamente, con mucho cuidado, encontraremos muchas partes que conforman la fe, aun cuando la fe sea una palabra pequeña, aun cuando la fe inicia como un grano de mostaza. Pero dice la Biblia en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tener la certeza de que algo va a ocurrir, o que aquello en que hemos puesto nuestra confianza va a suceder. Es la convicción de lo que no se ve. A veces nosotros tratamos de blanquear la incredulidad, como lo hacía el pueblo de Israel o los fariseos, que volvieron su fe en una pared blanqueada. Y entonces justificaban su incredulidad de muchas formas. Pero si hay algo que en lo personal, hermanos, hoy me conmovió y me llenó de preocupación, es que, hermanos, este texto, Lucas 18:8, es una advertencia, es una señal también, porque dice: os digo que pronto les hará justicia, pero dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, veamos la dimensión, hermanos, de esta pregunta. Cuando Jesucristo venga por su amada, por su iglesia, ¿hallará fe en la iglesia? ¿Hallará fe en sus ministros? ¿Hallará fe en las ovejas? ¿Hallará fe en los hijos espirituales? Esa es una pregunta que en lo personal, hermana que me escucha, hermanos, tenemos nosotros que analizarlo. Si todas las justificaciones que hacemos a nuestra incredulidad, hermanos, son correctas, o sencillamente nos hace falta humildad para decir, como aquellos hombres: Señor, ayuda a mi incredulidad, como dijo aquel hombre que estaba su hijo enfermo. Ayuda a mi incredulidad, porque tengo incredulidad, soy incrédulo, Señor. He puesto mi confianza en lo material, he puesto mi confianza en las instituciones, he puesto mi confianza en el presidente de la República, he puesto mi confianza en los hombres, pues he puesto mi confianza en un medicamento, he puesto mi confianza en los médicos, he puesto mi confianza en los brujos, he puesto mi confianza en todo menos en ti, Señor. Y eso es preocupante, hermanos, porque el Señor viene pronto y todo está en función de la venida del Señor. Si el Señor viene hoy, ¿hallará fe en mí o me encontrará refunfuñando y lamentándome por todas las cosas que en mi falta de fe no he logrado tomar?
para mi vida. Eso es preocupante, hermanos. Es preocupante porque si el Señor viniera pronto, viniera ya, ahora, la fe de mucha gente no se ha desarrollado. Y esto, hermanos, me hace pensar que, como dijo el apóstol Pablo, tal vez muchos ministros hemos fracasado en nuestra prédica, en nuestra enseñanza. No porque no tenga el poder la palabra de Dios, sino porque no la estamos poniendo por obra y no estamos llevándola a la vida práctica. La Biblia nos da muchos textos que debemos nosotros confiar, que debemos creer, pero ahora quiero mostrarle gente que nos enseña el Dios por medio de esta experiencia de estas personas, que la fe no solamente salva, sino que también la fe sana. Y que esto, hermanos, es necesario porque el Señor quiere, hermanos, que nosotros nos llenemos de fe, nos llenemos de su Espíritu Santo y nos llenemos de fe. Hermanos, hemos estado hablando de la llenura del Espíritu Santo. Hemos invitado a los hermanos a buscar de la llenura del Espíritu Santo y no sé, ¿verdad?, si estamos haciéndolo, hermanos, si lo estamos buscando con todo nuestro corazón, pero para recibir el bautismo en el Espíritu Santo se requiere la fe. Para ser salvo, esa fe que nos salvó, esa fe también nos puede llevar, hermanos, a ser sanos. Entonces, mire cómo dice Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí encontramos a un paralítico que fue llevado, hermanos, por otras personas ante Jesús. Pero el Señor no vio la fe del paralítico, sino que el Señor vio la fe de ellos. Ellos tuvieron fe en que Dios o el Señor Jesucristo podía hacer algo por este hombre. La fe se ve. La fe se ve, se nota, se siente. La fe, hermanos, es algo que es palpable. Podemos verlo en nuestras pláticas, cuando conversamos con otras personas, si lo único que hablamos es de nuestras deficiencias o de nuestros problemas económicos, materiales, físicos, problemas familiares. Solamente esa es nuestra plática. Nuestra fe, hermanos, está ausente en nuestra plática. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Este paralítico fue llevado por personas que tenían fe. ¿A dónde? A Jesús. Ahora la iglesia, los hermanos de la iglesia, lejos de invitar a los hermanos, a otros que están enfermos y decirle: vente a la iglesia y confía que el Señor te va a sanar. No, sino que se andan, ¿cómo decirlo? Sí, hay gente que está paralítica hablando de fe, ¿verdad? En cuanto a la fe. Y entonces un hermano le dice a otra hermana, o una hermana le dice a otro hermano, le dice: mira, yo conozco acá un señor, mira cómo ese señor, cuando te da tal hierba o tal cosa, tal raíz, te da tal medicamento, con eso vas a quedar excelente. No le ha servido a ellos, pero creen que en otros le va a servir. Porque, hermanos, perdón, pero es importante que nosotros recuperemos la fe. Es necesario. Note bien en qué espíritu lo estoy diciendo, con qué intención y con qué interés. No pretendo con este mensaje
llenar un espacio nada más. Quiero una iglesia que se desarrolle en fe, que pueda esperar en el Señor, porque la fe espera. El Señor vio la fe de estos hombres. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El Señor le había dicho: tus pecados te son perdonados. La fe de ellos ayudó a que los pecados de ese paralítico fueran perdonados. El Señor se interesa primero en sanar el alma. Y ahí es donde algunos tal vez no alcanzan a captar eso, ¿verdad? Que cuando alguien está enfermo y no sana, tal vez Dios está tratando con su alma todavía. Y cualquier medicamento que se le ponga no va a ser el efecto esperado. Pero dice la Biblia, hermanos, que después de que ya el Señor había perdonado los pecados de aquel hombre, al escuchar la gente cómo criticaban las palabras del Señor, le dice: porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Qué es un paralítico, hermano? Es alguien que ha perdido la movilidad en muchas partes de su cuerpo. No puede moverse. Y el Señor, por medio de su palabra y de su poder, le dio la orden de levantarse. Porque para el Señor no hay nada imposible. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue obrando maravillas. Dios sigue sanando enfermos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nosotros, en la iglesia? No sé en otras iglesias, pero en nosotros como iglesia. Nos falta fe. O estamos justificando nuestra incredulidad. Le decía, cuando digo justificar nuestra incredulidad es: no, mira, Dios sí sana, pero es que Dios lo va a hacer a través de un medicamento. Dios lo va a hacer a través de un doctor. Dios lo va a hacer a través de... Y empezamos a buscar, hermanos, no sé, justificantes. Estoy de acuerdo que el Señor puede usar medicamentos y puede usar muchas cosas. Sin embargo, hermanos, la fe, necesitamos recuperarla. Porque lo primero que hacemos es correr a veces con los médicos. Mire, hubo un hombre que se enfermó de sus pies. Asa se llamaba, el rey Asa. Se enfermó de los pies y dice la Biblia que lo primero que hizo fue recurrir a los médicos. Pero cuando vamos a esa palabra médicos, encontramos que significa brujos, hechiceros, curanderos. Porque en aquel tiempo, hermanos, no había esta profesión llamada medicina, aunque fármacos tiene que ver con hechicería. Ahora, ese es un texto que no hemos enseñado acá en la iglesia y que algún día vamos a tener que hablarlo. Tal vez mañana tenga que darle una repasada con la iglesia. Pero, hermanos, ¿qué pasa cuando confiamos en el Señor? Por ejemplo, estos hombres. ¿Qué sucede cuando le confiamos al Señor? Mire, cuando la iglesia confía, cree en Jesucristo, sucede esto, Mateo 9:7. Entonces, el paralítico, se levantó. O sea que recibió sanidad. ¿Gracias a qué? A la fe de otras personas que confiaban y creían en Cristo.
Se levantó, aparte de que el Señor le perdonó sus pecados, se levantó. Y no solamente se levantó, hermano, sino que se fue a su casa. ¿Se imagina el cambio de vida que ocurriría en ese hogar cuando llegara aquel hombre que antes de haberse enfermado era el que suplía las necesidades, el que guiaba a su casa? Ahora este paralítico, ex paralítico, iba a llegar ahora sí, caminando, ¿verdad?, sobre sus propios pies, con movilidad en su cuerpo, y ahora se iba a hacer cargo de su casa. La casa ya no sería igual que antes, el hogar iba a ser cambiado. ¿Por qué? Porque hubo alguien que tuvo fe en el Señor. Esto no es un mensaje más, hermano. Yo creo que si nosotros tenemos la fe en el Señor y la ponemos completamente en Dios, y sabemos que alguien está enfermo, y dejamos de estarles recomendando médicos, medicinas y tantas cosas, hermanos, y los traemos a Jesucristo, el Señor va a hacer milagros. El Señor va a perdonar sus pecados. El Señor va a sanar sus enfermedades. El Señor va a restaurar los hogares. ¿Y sabe qué más? Dice el verso 8. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. El mundo tiene que ver. El mundo tiene que ver, hermanos, y maravillarse y glorificar a Dios por la autoridad que le ha dado a la iglesia. Pero esa autoridad no la podemos tomar si no tenemos fe. ¿Cómo el Señor va a obrar en nosotros, hermanos, sin fe? Y entonces aquí es donde cabe esta palabra. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en usted, hallará fe en mí como ministro. Tengo fe yo. ¿Tiene usted fe, hermanos? ¿Tenemos fe, hermana Olga? ¿O solamente estamos llevando una religión sin fe? Porque en eso se convierte el cristianismo si no hay fe. Un cristianismo sin fe es una religión. Es como una panadería sin harina, sin el ¿cómo se llama esto? O como una mueblería o más bien una carpintería sin madera. No tiene el material, la materia prima. Porque la fe es la que mueve a la iglesia. Porque la fe, hermanas y hermanos, es por la fe que el justo vivirá. Si esperamos nosotros a que ocurra en otro lugar, tiene que ocurrir en nuestra vida. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en nosotros, hermanos. Yo creo que una iglesia sin fe se vuelve una religiosidad, se vuelve solamente un club. Pero si no creemos que Cristo viene, entonces no nos preparamos y no nos llenamos de fe. No pedimos al Señor que nos aumente la fe, sino que nos vamos habituando, fíjense, nos vamos habituando a vivir así, sin fe. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Traiga sus enfermedades al Señor, traiga sus problemas a Cristo, traiga las necesidades ante el altar del Señor. Tráigalo, volvamos otra vez a confiar en Dios. Volvamos a creer en el Señor. Volvamos a creer en el Señor y dejemos de pensar que con nuestras propias fuerzas podemos salir adelante. Pongamos nuestra fe en el Señor. Fe es abandonarse en los brazos de Cristo. Hermanos, la fe debe ser perseverante en la oración. El que tiene fe ora y persevera en la oración.
Ay, hermano, ya llevo una semana y estoy enfermo. Ajá, ¿y ya oró? Sí, ya oré. Y sigue orando, pues ya oré, hermano, ya. No me escucha el Señor. No. Mire, le voy a leer lo que dice la Biblia, Lucas capítulo 18, verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tenemos que orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Esta mujer venía todos los días ante el juez. Un juez que era injusto. Dice la Biblia en el verso 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, dice el verso 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, ahí está, como la gota en la piedra, dice, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Miren cómo está comparando. Miren, Dios no se está comparando con ese juez, sino que Dios dice, este juez era injusto, pero el juez del cielo es justo, es bueno. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es todopoderoso. Entonces, hermanos, si nosotros fuéramos como esta viuda, que está ahí y ahí, Señor, sáname, Señor, sáname, papá. A menos que el Señor nos contestara como a Pablo, que le dijo, bástate mi gracia. O sea, no te voy a sanar. Mi gracia va a estar contigo a pesar de ese mal que tienes. Pero en el caso de Pablo era porque él tenía visiones y había visto tantas cosas y muchas revelaciones de parte de Dios. Y ese aguijón era para bajarle su orgullo, para que recordara que él era un simple mortal. Pero hermano, ¿nosotros de qué nos podemos ufanar? ¿De qué nos podemos enorgullecer? Mire, la fe es importante, hermano. Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hermano, hablando de justicia, hay hermanos que pierden la fe y se voy a demandar a fulano de tal porque ya me tiene harto. Ya me cansé. Y entonces demandan y recurren a las autoridades humanas, hermano, pudiendo demandar delante de Dios y decir, Señor, mira, el vecino, la vecina, o mira, Señor, fulano de tal me está molestando, pero te pido que tengas misericordia de él, sálvalo, tócalo, cámbialo, dale una experiencia contigo. Pero ahí, hermanos, tenemos que estar clamando al Señor día y noche. Pero ¿qué pasa con nuestra fe? Ya oré, hermano. No hablo de tiempo, hermano. ¿Cuánto tiempo ora? No estoy preguntando eso. ¿Cuántas veces ha orado con fe? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta viuda, o esa parábola de la viuda, hermanos, tenía fe, aunque sabía que ese juez era injusto, que era malo. Entonces, ¿cuánto más nosotros cuando nos presentamos delante del Padre en el nombre de Jesucristo para pedir algo, hermanos? Más si hablamos en lenguas. Porque, hermanos, el hablar en lenguas no es cualquier cosa tampoco. El hablar en lenguas tiene su lugar en la palabra del Señor. Cuando nosotros oramos en lenguas y con gemidos indecibles, nuestra oración, hermanos, es una oración poderosa, porque es el Espíritu Santo orando por medio de nosotros.
pidiendo lo que conviene, porque muchas veces nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo sí. Entonces, hermanas y hermanos, nuestra fe tiene que desarrollarse, tiene que crecer, porque si el Hijo del Hombre viene esta noche, hallará fe en nosotros. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios, y una iglesia o un cristiano, un hijo de Dios que no agrada a Dios, tendrá que quedarse a la gran tribulación, a la tribulación y a la gran tribulación, hermanos, a lavar sus vestiduras y a retomar su fe. La Biblia dice, tenemos una hermana que no ha desarrollado sus pechos, o sea, no ha madurado en la fe. ¿Qué haremos si vienen a pedirla en casamiento? ¿Qué cuentas le voy a entregar yo al Señor, hermanos, si yo no le digo a usted esto esta noche? Que necesitamos fe. Cuando el Señor me diga, le enseñaste a la iglesia, le dijiste que tenían que poner su fe en mí primero, antes que cualquier cosa. Señor, pues sí, pero no se conectaban, Señor. Sí, pero pues, o no, Señor. Fíjate pues que yo también, ¿verdad? Me fallaba la fe. Y entonces, ok, pues también tú te vas a quedar. Pero a mí perdón la palabra, me revolcó esta tarde este tema. Porque digo, si es cierto. Casi en los cultos no oramos por los enfermos. Porque cuando decimos vamos a orar por los enfermos, no hay enfermos, sí hay. Pero no pasan, no quieren que se ore por ellos. No voy a sanar. No, yo prefiero irme con el doctor fulano, me cobra como 600 pesos la consulta o 400, no sé cuánto cobran los médicos ahorita, ¿verdad? Pero prefiero pagarlo que confiar. Hermano mío, la fe debe reconocer autoridad. La fe que reconoce autoridad asombra al Señor. Está mal escrito ahí. La fe que reconoce autoridad asombra al Señor. Hermanos, mire, dice la Biblia en Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero este centurión vino a Jesucristo. Hermano, el centurión pudo haber ido a cualquier otro lugar. El centurión pudo haber preguntado, ¿no conocen por ahí algún buen doctor? Pero uno bueno, que sea famoso. No, el centurión fue a Jesucristo. Dice Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Mire la fe de este hombre. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra. Hermano, si el Señor, en Génesis 1 encontramos un ejemplo maravilloso y poderoso. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y cada vez que Dios habla, suceden cosas maravillosas. Porque en su palabra hay poder. Y el centurión, hermanos, su fe estaba en Cristo. Solamente, nada más di la palabra. Da la orden. Declárala. Y mi criado va a sanar.
Porque yo conozco de autoridades. También yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Si tú le dices a la enfermedad, vete, se va. Si le dices a la enfermedad, quédate, se queda. Si le dices a la enfermedad que se eche a lo profundo de la mar, lo va a hacer. Porque tú tienes la autoridad, Señor Jesús. Eso enferma. La fe en Jesucristo tenemos que volver a retomar. Podríamos hablar, hermanos, de aquellos milagros que hablaban los hermanos de antes. Hermano, mira, antes se oraba por el aceite y entonces tomaban el aceite los niños y estaban echando las lombrices. Y mira, hermano, se oraba por los endemoniados y salían los demonios, pero rápido. Hermano, oraron por fulana de tal, por perengana y también sanaron. Oraron por los ciegos, se abrieron sus ojos. Sí, el Señor lo hace. Pero yo no puedo vivir de recuerdos. La iglesia sí debe ser sustentada con pasas. Pasas significa, hermanos, en la Biblia, experiencias pasadas maravillosas. Pero lo que necesitamos hoy son manzanas frescas, experiencias de hoy, actuales. ¿Queremos ver la mano de Dios obrando en la iglesia? ¿O queremos seguir siendo, hermanos, una congregación más en esta tierra? ¿Una religión más? ¿O queremos que Dios se manifieste? Entonces tenemos que aprender de este centurión. Señor, si tú le dices a esta enfermedad que tengo que se vaya, se va, Señor. Porque tú tienes toda autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Si yo, que soy un simple hombre, dijo este centurión, le digo a mi criado o a mis soldados que hagan algo y lo hacen, que vayan y van, que vengan y vienen. Señor, cuánto más tú que tienes toda autoridad y toda potestad. Entonces, lo que necesito hoy es que el Espíritu Santo, hermanos, nos convenza y traiga revelación a nuestras vidas. Y también, hermanos, que dejemos de estar recomendando doctores y que dejemos de estar automedicándonos y medicando a otros. Como pastor yo no autorizo eso. Incluso, hermano, le voy a pedir que a mí no me dé, a una compañera cristiana me dice, fíjese que le traje un medicamento. Como ya supe que usted tiene problemita de esto, le digo, gracias, no es que yo sea grosero, pero no me gusta tomar medicamentos y menos automedicado. No, pero no le va a hacer daño. Si a mí viera como... Sí, pero es que tu organismo es diferente, tu organismo es joven, el mío, yo tengo 53 años y no. Porque le voy a decir, hermanos, es necesario que recuperemos la fe. Es necesario. No, pastor, eso no es así. Eso no es así. Yo recuerdo todavía que tenía enferma a mi hija Auri, la más grande. Era la primera. Yo fui al templo, regresé, mi niña no podía tener algunas situaciones ahí en su cuerpo, no podía, ¿cómo se dice? No podía hacer sus necesidades la niña y estaba esponjada. Entonces yo llegué a la casa, no la encontré, no encontré a mi esposa y entonces pregunté, no, ahí anda, acaban de irse al doctor. Entonces yo fui y me acordé, pues me estoy acordando hoy de mi primera fe, digámoslo así. Y digo, bueno, en ese tiempo teníamos la confianza completamente en Dios. Y fui en la bicicleta, no sé si tenía yo bicicleta o tomé la de mi papá, pero fui y me los encontré y le digo, ¿para dónde vas? Dice, voy al doctor.
No, 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 vamos a la casa. Allá, allá vamos a orar y el Señor va a sanarla. Lo bueno es que mi esposa se sujeta, ¿verdad? Y entonces fuimos. Y llegando a la casa, ungimos a la niña con aceite, su pancita. Y estuvimos orando. Hermano, no pasó ni 5 ni 10 minutos. Y la niña fue sana. Y entonces, yo, recordando esas cosas, yo digo, el Señor sigue siendo el mismo. El que ha cambiado he sido yo. El Señor sigue siendo el mismo. El que se ha vuelto incrédulo, o los que se han vuelto incrédulos somos nosotros. Llegué a una iglesia en ese tiempo, hermanos, y me invitaron a ministrar en una iglesia, el Guásimo parece que se llama, ahí, y llegué a orar, pues, estábamos ahí. Cuando terminamos, empezamos a ministrar y una hermana estaba orando atrás. Y cuando me acerqué a orar por ella, se oyó ¡trac! Sonó algo. Y empezó la hermana a llorar y a llorar y a llorar. Y entonces, después de que estuvo llorando un buen rato, le pregunto, ¿qué pasó, hermano? No, hermano, yo no podía, yo no estaba bien de mi columna. Tenía enferma mi columna. Cuando usted puso sus manos, el Señor me sanó. Y eso lo dijo correctamente la hermana. No, cuando usted puso su mano, usted me sanó. No, el Señor me sanó. Y aquella mujer quedó sana completamente. La fe es importante. La confianza en el Señor. Volvamos a recuperar esa fe, hermano. La iglesia va a recuperar su fe. Yo quiero avanzar. Dice la Biblia: al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermano, el centurión era una persona pagana, una persona que estaba influenciada por Roma, porque pues era romano. Sin embargo, ese pagano, ese gentil, tenía más fe que los hijos de Dios de Israel. Porque Israel representa a la iglesia, hermano. A veces viene gente nueva y tiene más fe que los que ya tienen rato en la iglesia. Y miren lo que dice aquí, hermano. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham. ¿Quién es Abraham? Abraham es el padre de la fe. Se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero fíjense cómo dice acá: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, sí, porque hace rato estaba diciendo que si nosotros no recuperamos la fe y viene el Señor y no haya fe en nosotros, hermanos, vamos a ser echados fuera a las tinieblas de afuera. ¿Cuál es esa? La tribulación y la gran tribulación. Digo, para los que cuando estaba hablando de eso, dijeron, eso no es así. Pero aquí está en la Biblia. Va a venir gente nueva, con fe. Llenémonos de fe también nosotros. Traigamos a esa gente que está enferma. Invitemos a esos que tienen problemas en su hogar. Aquellos que no saben cómo resolver sus problemas. Jesucristo, hermano, tiene la solución para todos los problemas. El Señor es la respuesta para nuestra vida. No permitamos que el enemigo, hermanos, nos haga creer o pensar que nosotros no podemos desarrollarnos en la fe. Porque el diablo también hace su parte, que el Señor lo reprenda. Él es un adversario. Y al decir adversario es contrincante. Usted quiere fe, usted quiere ver milagros y él dice, no existen. Y usted dice, si es cierto, diablo, no existen. Pero no. Dice el Señor, entonces Jesús dijo al centurión, ve,
y como creíste, te sea hecho. Fíjense esas palabras, hermanos. Como creas, te va a ser hecho. Ay, hermano, es que no sano. No sano. Y quién sabe si esto es lo que me va a matar. Conforme a tu fe va a ser hecho. No estoy declarándolo, solamente estoy diciendo que así está en la palabra. Hermano, es que viera que, no, un día de esto me decía un compañero director, un día de esto me van a encontrar con un paro cardíaco, me va a matar. Pero ¿por qué declara eso? Pues si esa es su fe, así va a ser. Creamos que el Señor puede sanar. La mano de Dios no se ha cortado. Es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Pero surge otra vez esa misma pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, con nuestra fe podemos tocar el borde del manto del Señor. Allá hay una mujer, Mateo 9:20 dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Esa palabra salva es sozo, y esa palabra salva significa salvación, pero también sanidad. Esta mujer tenía flujo de sangre. 12 años había vivido así. Y por fe se arrastró, se abrió paso. Una mujer que no podía tocar a nadie más, pero nadie se dio cuenta. El único que se dio cuenta que lo tocó fue el Señor. Y cuando tocó el borde de su manto, hermano, la fe puede tocar el borde del manto del Señor. Tóquelo, pero por la fe. Pero Jesús dice, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Hermana, hermano, el Señor quiere gente, vamos a ocupar, ¿cuál sería la palabra sinónima de atrevido? En lo positivo. Valiente. Alguien valiente. Decidido, que diga, no, yo voy a decidirme a creer en el Señor. Y si muero en el intento, por lo menos habré confiado en Él. Fue lo que dijeron los 3 hombres, aquellos 3 hombres que los iban a meter al horno de fuego. Tienen que adorar la estatua, si no la adoran le vamos a tirar al fuego, le vamos a echar al horno 7 veces calentado, que representa la tribulación y la gran tribulación. No importa, dijeron ellos. El Dios nuestro puede librarnos y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no nos libra, de todas maneras no vamos a hacer eso. ¿Entiendes? Porque hay gente, hermano, que está dispuesta a hacer hasta lo que va en contra de Dios por tal de estar sano. Yo conozco gente que ha ido a brujos, no a talladores ni a otro tipo de médicos, sino a brujos, hechiceros. Y ellos mismos me lo han contado. Por tal de sanar, hermano. Están dispuestos a vender su alma al diablo. Como Saúl, abrirle puertas a los demonios. Lo importante es que estén sanos. No, hermano. Lo importante es agradar a Dios. Y sin fe es imposible agradarle. Por eso aquí dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La fe, hermanos, produce vida. Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La fe trae vida.
Mateo 9:18. Mire cómo dice estos textos, hermanos. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir. Acaba de morir. ¿Para qué fue a molestar a Cristo, al Señor? Su hija ya había muerto. Ya no había esperanza. Hablando humanamente. Pero dice este hombre: mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Aunque no haya esperanza, pon tu mano. Si pones tu mano, hay esperanza. Hermano, yo ya estoy viejo, ya, y quizás voy a morir así. Espérate. Tal vez tú digas, ya no hay esperanza. Como Abraham tenía 100 años, ya parece, ya estaba casi muerto, dice la Biblia. Y el Señor le devolvió vida, fuerza, y tuvo un hijo con Sara. A los dos los sanó, a los dos los fortaleció, porque para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para el que cree. Mi hija acaba de morir, mas ven, no importa que haya muerto, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Hermano, porque si tú te atreves a pedir, aunque otros te digan, ya no hay esperanza, ya no pidas. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Miren lo que dijo el Señor Jesús. Y se burlaban de él. Mira, la palabra no es correcta, pero que te valga si alguien se burla de ti. Mira ese, creyendo que Dios lo va a sanar. Sí, que eso es normal, que te enfermes así. En la edad. Es que así queda la gente con COVID. Quedan secuelas. A mí me dijo el doctor, y Dios lo bendiga, me dijo: usted va a estar enfermo de sus pulmones. Y me dijo: un año va a estar así. Y me puse en las manos del Señor, y el Señor restauró mi cuerpo. Pero hermano, aquí se burlaban de él. Hay gente que se va a burlar de tu fe. Hay un canto que nosotros entonamos que dice: se burlaban de mí los enemigos de la fe y clamaban: no hay salvación para él, mas yo, tomado de tu mano, este desierto pasaré. Estoy seguro de mi salvación. Estoy seguro de mi salvación. Entonces, hermanos, que se burlen. El diablo va a llegar a tu oído y te va a decir: tú no vas a sanar. Mira, van a decir que estás loco si le empiezas a pedir a Dios que te sane. Pero dice la Biblia, hermanos, en el verso 25: pero cuando la gente había sido echada afuera. Mira, ¿qué quiere decir eso? Los burladores, hazlos a un lado. El Señor los sacó del cuarto. A esos incrédulos. No te juntes con gente incrédula. No platiques con gente incrédula. Que solo enfermedad llegan a decirte: ay, es que viera que hoy estoy mal hoy. Fíjese que estoy pasando por esto. Ay, tómate esto, mira, tómate aquello. Y son puros tomates, hermano. Tómate esto, tómate aquello, tómate acá, ve para allá. Ve. Hermano, por favor, echa a esa gente fuera de tu relación, de tu vida.
o los contagia con tu fe, o mejor hazlo al lado. Dios no hace milagros donde hay incredulidad. Dice la Biblia que llegó a Nazaret, creo que fue en Nazaret, o no sé qué lugar fue donde llegó el Señor, y hermanos, no hizo milagros ahí, porque la gente no creía en Él. Fueron pocos los que hizo. Entonces el Señor echó fuera. Sáquenme por favor a esos burlones, sáquenme esos llorones, porque había gente llorando ahí. Sáquenme a esos que se están burlando, échenlos de acá, esos incrédulos, sáquenlos de aquí. Y entonces entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Mis hermanos, yo espero en el Señor que nuestra fe sea fortalecida y que usted pueda creer a la palabra. Si no creemos a la palabra, hermanos, lo siento mucho. No sé qué más hacer, porque ya eso le corresponde al Espíritu Santo. Porque mire, quisiera por medio de una oración que el Señor obre en nuestras vidas poderosamente y que la fe sea restaurada en nosotros. Pero depende también de usted. Vamos a orar, hermanos. Esto es muy serio y muy cierto. Nos guste o no nos guste, necesitamos fe. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú puedes obrar milagros. Yo sé que tú puedes sanar, Señor, a los enfermos. Sé que tú puedes echar fuera a los demonios. Y en esta noche te suplico, Señor, que ahí donde está Jade, ahí donde están, Señor, nuestros hermanos, extiendas tu mano y eches fuera todo espíritu del mal, toda enfermedad, todo espíritu de incredulidad, todo aquello que impide confiar en tu palabra, Señor, y que impide, Señor, acercarnos a ti confiadamente. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre mío, haz milagros y prodigios, maravillas. Ministranos, Señor, que tu palabra haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Con la ayuda del Señor, hermanos, el día de mañana vamos a estar orando por los enfermos, por aquellos que tienen alguna necesidad. Nada más que le voy a pedir que me lo recuerde la hermana Galidia, porque a veces, ¿verdad?, estamos platicando tantas cosas que se nos pasan algunos puntos que son importantes. Saludamos a la hermana Aurirubí Suárez, Laila Ochoa Márquez, Keila Leiva, Mari Suárez, Jade, Dios te bendiga, Jade, me da gusto verte aquí conectada. Les esperamos mañana en el servicio. A las 9 empezamos a orar, hermanos. Que nuestra oración sea, Señor, aumentanos la fe, y también estemos orando, hermanos, por el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que pasen buenas noches.